Vamos a continuar con esta serie que hemos empezado la anterior semana. Y claro, algunos se preguntarán y dirán, ¿qué ha pasado con Juan? ¿No? Estábamos en Juan y todo este año hemos estado en el Evangelio de Juan, pero hemos querido hacer un paréntesis para poder entrar ya a este ambiente de Navidad. Estamos ya en diciembre y claro, estamos ya con toda la expectativa del nacimiento de Jesús. Y para nosotros los cristianos tiene una significación especial, ¿no? Más que la fecha, es el evento, ¿no? Es ese nacimiento. Y lo queremos ver, lo hemos querido ver con todo el grupo de prédica, desde el Antiguo Testamento. Normalmente siempre estamos en el Nuevo, estamos en Mateo, estamos en Lucas, y claro, ahí tenemos palabra maravillosa. Pero ¿qué dirá el Antiguo Testamento? Y para esto hemos escogido Isaías, que es un profeta que más o menos son 600 años antes del nacimiento de Jesús. Fíjense, 600 años son más o menos 6 siglos. Y eso significa que es con una anterioridad, pero con una precisión que solamente la palabra nos puede dar. Una profecía sobrenatural, porque tiene tal exactitud de lo que iba a significar el ministerio de Jesús, su nacimiento, que solamente nos podemos quedar maravillados ante, ¿verdad?, esta palabra. Así que esta noche he titulado mi prédica, Estoy contigo, estoy contigo. Está en Isaías 9, del 1 al 7, y ustedes van a ver por qué significará estoy contigo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el texto y vamos a leerlo. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad, estoy en la NTV, sin embargo, ese tiempo de oscuridad en el versículo 9 y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Qué parte vamos a ver esta noche? Vamos a ver solamente lo que dice Consejero Maravilloso. Consejero Maravilloso. Y yo esta noche quiero preguntarle, seguramente que todos o una gran mayoría, alguna vez hemos pedido un consejo. ¿Sí o no? Hemos pedido un consejo. ¿Por qué habremos pedido un consejo, hermanos? A ver, ayúdenme para empezar, distender un poquito el ambiente, que yo no esté tan asustado aquí arriba. ¿Por qué es que habremos pedido un consejo, hermanos? En algún momento, o de pronto hemos pedido hasta más consejos, pero ¿por qué pedimos un consejo? Eso, para tomar una buena decisión. Gracias. ¿Otra respuesta? Cuando estamos con duda, ¿verdad? Cuando no sabemos qué hacer, entonces pedimos un consejo.
Un hito más. Gracias. Para ver las cosas de diferente modo, ¿no? Porque de pronto estamos enfrascados solamente en nuestra mirada. Entonces vamos y pedimos consejo. Ahora nos va a hablar, hermanos, de que Jesús es un consejero, pero no cualquier consejero. La palabra dice en Reina Valera, un admirable consejero. La NTV va a decir, es un consejero maravilloso. Para poder entender qué significa consejero, y esto lo escuchaba en un comentario, lo leía en un comentario, hermanos, dice que, y esto es sacado de la cocina, ya las hermanas, por favor, van a regresar a su lugar, lavado y todo. Pero más o menos, hermanos, mire, yo no sé de jardinería, de las cosas que nunca he hecho en mi vida es jardinería, ¿ya? Pero dice que cuando un arbolito quiere que uno crezca rectito, uno pone algo así, ¿verdad? Para que lo guíe, para que no se tuerza, para que no se vaya abajo a un costado, uno pone algo que lo mantenga y le diga por dónde tiene que crecer, ¿verdad? Entonces, esto, no sé si en Bolivia, pero dice que se llama tutor, ¿ya? Un tutor. Y un tutor tiene un sinónimo de consejero. Entonces, el consejero es el que nos guía, hermanos, ¿no? Nos guía cuando estamos queriendo más o menos ya crecer torcidos, nos dice, no, no es por ahí, vamos a ir recto, vamos creciendo por donde debemos crecer. Vamos a ir tomando las decisiones que debemos tomar, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan entender esta parte. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Qué pasaba en este momento cuando tenemos esta palabra que acabamos de leer? Dice que fue escrito en un momento agitado, ¿verdad? Un momento de guerras, un momento de invasiones. Judá estaba queriendo ser o ya había sido atacado por Siria y por Israel y estaba haciendo alianzas con Asiria. O sea, un momento turbulento, hermanos. El pueblo se había alejado de Dios. A pesar que ahí estaba el templo, estaba el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios, este pueblo estaba lejos de Dios. Se había corrompido y en ese momento estaba este rey Acaz, ¿verdad? Que nos contaba el pastor, que a pesar de recibir el consejo de Dios a través del profeta, él decía, no me interesa, yo voy a hacer las cosas a mi modo, no necesito una prueba, yo ya sé cómo voy a salir de este problema, no necesito el consejo de Dios, yo ya he charlado con Asiria, es más, ya les he pagado con algunos utensilios sagrados del templo para que en caso que me ataquen ellos me vengan a defender, o sea, yo lo tengo todo solucionado. Más o menos ese era el contexto, ¿no? Los juicios y salvación de Israel por mano de Dios iban a ser anunciados y iban a ser proclamados, y iban a ser además realizados a través de otras naciones. Isaías, hermanos, va a confrontar la hipocresía de su propia nación, porque solamente de labios honraban al Señor, pero sus hechos estaban totalmente lejos de Él. Isaías va a desafiar a cambiar sus caminos, a regresar a Dios, a amarlo con todo su corazón y su mente. Se habían alejado de Dios. Tanto el rey como gran parte del pueblo seguían su propio consejo, o en algunos casos peor, como nos dice el capítulo anterior a este texto, iban detrás de adivinos, iban a ver qué es lo que iba a acontecer en vez de ir donde Dios. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de admirable consejero? ¿Por qué será que la palabra nos dice maravilloso consejero? Primero, hermanos, el versículo 6 dice, pues nos ha nacido un niño y un hijo nos es dado. Dice que Jesús va a venir a mostrarnos el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios en realidad?
Hasta ese momento Israel, Judá, ¿verdad? Y las personas tenían una imagen de Dios, de un juez inflexible, de un juez hasta podríamos decir malo, ¿verdad? Que era firme y que no cambiaba, un Dios lejano que estaba ahí en su trono y bueno, cuando verdad estaba molesto podía destruir cosas. Bueno, más o menos esa era la imagen de Dios. Pero fíjense que Jesús va a venir a mostrarnos a este poderosísimo Dios, creador de todo el universo, como un consejero. Ahora, ¿quién es un consejero, hermanos? Es alguien que está cercano. Un consejero no puede ser alguien que es lejano, alguien, ¿verdad?, que lo veo una vez cada 5 años. ¿A quién yo me acerco para pedir consejo, hermanos? Alguien que está cercano a mí, alguien que me conoce, alguien en quien yo tengo confianza. A Él me voy a acercar. Y eso es lo que quiere que entendamos, hermanos, este nombre, que Dios es un Dios cercano, que nos entiende, que sabe de nuestra situación, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque dice que un niño nos es nacido. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, Dios se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros, estuvo en el vientre de una mujer, nació como un niño en un establo. Es que, verdad, su infancia transcurrió en un barrio, ayudando a su papá en la carpintería. Entonces, este consejero que tenemos es un niño, es un joven, es un adulto. ¿Qué ha pasado, hermanos? Que conoce, dice Hebreos, que ha sido tentado en todo, pero que no ha pecado en nada. Y por eso es nuestro sumo sacerdote y por eso podemos acercarnos a Él con toda confianza. No es un Dios allá en la lejanía, no. Es un Dios que se hizo hombre y como hombre nos entiende plenamente, sabe lo que estamos pasando, sabe nuestras luchas, sabe nuestras tristezas, sabe cuando reímos y sabe también cuando lloramos. Ese es el consejero que tenemos y por eso va a decir, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Pero no solamente eso, el versículo 6 dice, el gobierno descansará sobre sus hombros. ¿Qué significa eso? Significa que este consejero que tenemos tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque no solamente es hombre, sino que al mismo tiempo es Dios. Y si es Dios, hermanos, tiene toda la sabiduría, tiene todo el conocimiento. El consejo de que podemos obtener de Él es el mejor consejo. No vamos a conseguir un consejo mejor que el de Él, porque además de ser hombre, es Dios y nos ama y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. A veces nuestra mirada, y casi siempre, nuestra mirada es corta. Estamos frente a un problema, estamos frente a una dificultad y como Acaz, ¿no? Queremos solucionarlo a la manera, a nuestra manera, podríamos decir. Pero Dios sabe lo que está aconteciendo, Él tiene sus tiempos y sabe que el consejo que nos va a dar siempre va a ser el mejor, ¿verdad? Entonces, Él, además de ser hombre, es Dios. Y eso es lo que nos han venido a mostrar Jesús. Un Dios cercano, un Dios que, ¿verdad?, está escuchándonos, que está viéndonos, que está a nuestro lado. Porque a veces el consejero, hermanos, ese consejero que está, va a pasar con nosotros, va a sufrir con nosotros, va a estar a nuestro lado. Y ese es el Dios que nos va a mostrar Jesús. 3 cosas yo he querido rescatar de este admirable consejero. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos en la dirección del consejo de Dios? Es bien interesante porque el texto que tenemos va a empezar con un sin embargo. Y si ustedes se fijan en su versión, que seguramente es Reina Valera de la mayoría, dice pero, sin embargo. Eso quiere decir que todo lo que está en el anterior capítulo tiene una relación. Y ustedes van a ver que los últimos versículos del capítulo 8
van a hablar mucho de lo que es la gente que no ha seguido el consejo de Dios. Y voy a mencionar seguramente yo algunas partes de este capítulo para que podamos entender, porque justamente, hermanos, lo que viene ahora es que cuando nosotros estamos en el consejo de Dios, sabemos el consejo de Dios y obedecemos el consejo de Dios, lo primero que vamos a tener, hermanos, es entendimiento. Dice que el pueblo de Dios pereció por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento. Ahí estaban las multitudes, ¿no? Viéndolo a Jesús multiplicando los panes, haciendo cosas maravillosas y decían, este es nuestro rey. Este va a abolir, va a derrotar a los romanos. Pronto vamos a ser la nación que siempre hemos querido ser y este va a ser nuestro rey. Y el domingo de Ramos estaban proclamándolo, ¿verdad? Gritando todos los gritos, Hosana y demás. Y solamente en 4 días, en 5 días, ¿qué estaban gritando? Crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no entendieron las razones, no entendieron los tiempos. Y lo que vamos a tener cuando nosotros estamos en el consejo de Dios va a ser entendimiento. El 8:20, hermanos, el 8:20 que está en el capítulo anterior, dice así, miren, dice así. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Se los vuelvo a leer, hermanos. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Los que no siguen el consejo de Dios, los que no seguimos el consejo de Dios, ¿dónde vamos a vivir? En completa oscuridad, hermanos. En completa oscuridad, ¿habrá entendimiento de algo? En completa oscuridad son las tinieblas. No entendemos nada, no miramos nada, no sabemos nada. Estamos perdidos, porque no, ¿verdad? Esa es la oscuridad. Y eso es lo que está diciendo el texto, y los que quieren pueden ir al 8:20. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Preserven las enseñanzas de Dios, va a decir. Y aquí lo que nos va a decir, hermanos, ¿no? Que nos está hablando, fíjense lo que dice aquí. Para los que van a seguir el consejo de Dios en referencia al entendimiento. El pueblo que camina en oscuridad, va a decir el 9:2, ¿verdad? Aquellos que no están en el consejo de Dios, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, vuelve a decir la palabra, brillará una luz. Entonces el consejo del Señor significa que yo no vivo en tinieblas, sino vivo en luz. Entiendo los tiempos de Dios, entiendo las situaciones, entiendo los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces eso es caminar en luz, y quizás no las entienda todas, pero sé que estoy siguiendo el mejor consejo que puedo tener. El 11:2, hermanos, me he dado la libertad de irme un poquito más adelante. Dice así, hablando de Jesús: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y ese es el consejero que tenemos. Quiero entender qué es lo que está sucediendo, voy a seguir el consejo de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo sigo el consejo de Dios? Quizás hasta aquí, ¿verdad? Lindo, ya está el consejo. Hermanos, el consejo de Dios está en la palabra de Dios. Por eso es que va a decir Juan, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué era el verbo, hermanos? El verbo es la palabra. Quiero saber el consejo de Dios, tengo que estudiar la palabra, hermanos.
Ahora, ese es un desafío, ¿verdad? ¿Cómo es que estudio la palabra? A veces cuando estoy leyendo la Biblia hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, de pronto me aburro, llego a un lugar que no entiendo y prefiero ya dejarlo porque no entiendo, ¿verdad? O no sé qué es lo que está queriendo decir el Señor. Obviamente nos pasa a todos eso, hermanos. Ahora yo les doy un consejo práctico, ¿no? Vengan a las células, ¿verdad? ¿Cuántas células tenemos en la iglesia? Tenemos perseverando juntos, tenemos valientes y esperamos en este año que viene de pronto abrir unas 2 células más. ¿Por qué a las células, hermano? Usted está haciendo propaganda de las células. No, hermanos, ¿por qué a las células? Porque en las células, entre un grupo estudiamos la palabra, estudiamos expositivamente, vemos el texto, vemos el contexto, qué quiere decir, y entre todos vamos construyendo, vamos viendo qué es lo que el Señor nos quiere decir. En mi experiencia, hermanos, en mi experiencia. Muchas veces ahí en estos grupos he entrado a un texto que aparentemente no tenía mucho que decir y al final he salido y digo, wow, nunca había entendido realmente este texto así. Entonces, queremos saber el consejo de Dios, tenemos que estudiar seriamente, sistemáticamente su palabra. ¿Ven? Muy bien. Lo segundo, libertad, hermanos. Libertad. Fíjense lo que dice. Los que, ¿verdad?, están fuera del consejo de Dios, hermanos, van a vivir cautivos del pecado, presos de su propio orgullo y autosuficiencia. Fíjense lo que dice el 8:15. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. ¿Qué pasa cuando yo no sigo el consejo de Dios? Vivo cautivo del pecado. Porque si no sigo el consejo de Dios, quiere decir que estoy siguiendo o mi mismo consejo o estoy siguiendo el consejo de algunas personas que no tienen ninguna relación con Dios. Porque el que tiene una relación con Dios me va a dar un consejo de Dios. Y eso, ¿saben qué significa? Orgullo y autosuficiencia. No necesito de Dios. Yo puedo arreglar esto. Este problema yo lo puedo manejar. Todavía no necesito. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Si esto yo lo puedo manejar. De pronto es lo que pensaba el rey Acaz, ¿no? Yo lo tengo solucionado y he charlado con los de Asiria, no va a pasar nada. ¿Para qué necesito a Dios? Y muchas veces actuamos como Acaz, ¿verdad? Mejor yo nomás lo arreglo a mi modo, como yo creo que debe ser mejor. Y normalmente, hermanos, me equivoco y yo me atrevo a decir que nos equivocamos. ¿Cuántas veces sufrimos, verdad, malas decisiones, las consecuencias de malas decisiones? Cosas que sabíamos que no deberíamos hacer y las hemos hecho. Y eso es porque vamos tras nuestro consejo y tras nuestro orgullo. Ahora, el 9:4 nos va a decir en referencia a esto de vivir en la libertad y en la libertad que nos da Cristo, ¿verdad? El pecado ya no es nuestro amo, ya no somos siervos del pecado. El 9:4 va a decir, el que sigue el consejo pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del agresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. Y claro, me dirán, es que hermano, aquí está hablando de una esclavitud física, de un reino sobre otro reino. Claro que sí, pero esencialmente, ¿verdad? El profeta está mirando la esclavitud del pecado, que es la peor esclavitud. El que sigue el consejo del Señor va a vivir en libertad, hermanos. Entonces, tenemos entendimiento, tenemos, hermanos, todo esto que les estoy diciendo. Y finalmente, hermanos, creo que tengo una hojita más ahí, por favor. ¿No hay? No importa, hermanos, vamos a ir allá con esto.
Cosas que pasan. Gozo y alegría. ¿Por qué, hermanos? Fíjese que el que sigue el consejo del Señor va a tener gozo y alegría. ¿Por qué? Dice, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín, así se alegrarán los que siguen el consejo del Señor, hermanos. Dice que los que están lejos del consejo, hermanos, van a vivir en amargura, van a vivir en tristeza, van a caminar hambrientos de la palabra del Señor, van a vivir furiosos, nos va a decir el capítulo 8. Pero quien sigue el consejo del Señor, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene entendimiento, porque vive en libertad y eso le ayuda a tener gozo y alegría en su vida. Entonces, 3 cosas importantes. Yo quiero seguir el consejo del Señor. Quiero tener entendimiento, quiero vivir en libertad y quiero tener gozo en mi vida. Tenemos otro cuadrito. Y fíjense las aplicaciones, hermanos. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significará esto de consejero? Ahora, cuando hablamos de aplicaciones, claro, uno se hace la pregunta, ¿y ahora cómo esto, verdad, me afecta a mí como persona? ¿Cómo esto afecta a la congregación? Y aquí, hermanos, en las aplicaciones, yo me he hecho una pregunta y claro, la he puesto para todos. ¿Por qué no seguimos el consejo de Dios, hermanos? ¿Por qué muchas veces no seguimos el consejo de Dios? ¿Por qué será que Acaz, por qué será que el pueblo de Judá no siguió el consejo de Dios? Yo he encontrado por lo menos, hermanos, estas 4 razones. 1, falta de conocimiento. Y está bien, hermanos. Muchas veces, por falta de conocimiento, no seguimos el consejo de Dios. Me atrevo a decir que no es la mayoría de las veces. Casi siempre sabemos el consejo de Dios y no lo seguimos. Pero puede ser que nos falte conocimiento. Segundo, por orgullo. Por orgullo, hermanos, por orgullo. Porque como les decía, vamos a hacer las cosas a nuestro modo. Todavía no lo requiero a Dios. Quizás más adelante, un poco más adelante. Ahora más o menos lo tengo todo bajo control. Déjame nomás así. Voy a seguir así. Tercero, por autosuficiencia. Yo soy capaz de resolver todo. Yo soy capaz de saber por dónde es el camino y qué es lo que tengo que hacer. Autosuficiencia, como Acaz. Y el cuarto, porque muchas veces no queremos pagar el precio, hermanos. Y yo creo que aquí es la mayoría de las veces. ¿Por qué no sigo el consejo de Dios? Porque sé lo que Dios quiere, pero no quiero pagar el precio. ¿Por qué Acaz no siguió el consejo de Dios? Porque tenía que haber arrepentimiento en el pueblo, tenía que haber arrepentimiento en su vida, tenía que sacar los altares, ¿verdad?, de otros dioses, tenía que eliminar, a quitar de en medio a los adivinos, tenían que volver a Dios y no estaba dispuesto a pagar el precio. Seguir el consejo de Dios va a tener un precio, hermanos. Va a tener un precio, ¿verdad? Entonces yo encuentro eso. No sé qué parte te afectará a ti, pero para mí la cuarta, hermanos. Creo que muchas veces no quiero pagar el precio de seguir el consejo de Dios. Tenemos otra aplicación y esto me gusta. ¿En qué momento este texto va a decir, un niño nos es dado? Nos es dado en el momento de total oscuridad. En el momento, este anuncio va a ser hecho en el momento en que el pueblo estaba lejos de Dios, en que tenían un rey pero tremendamente malo. En ese momento, ¿verdad? El profeta dice, un niño nos es dado. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Que muchas veces podemos estar pasando dificultades tremendas. Podemos estar lejos de Dios, pero Dios está disponible siempre. Eso me enseña este texto, que a pesar de lo lejos, de que yo no quiero saber de Dios, ahora no quiero que nadie me hable de Dios, Dios está ahí
con las manos extendidas y me está diciendo, estoy esperando. Quiero ser tu consejero. Déjame ser tu consejero. Quiero aconsejarte. Quiero estar cerca de ti. Quiero guiarte. Quiero que caminemos juntos este tiempo difícil por el que estás transitando, ¿verdad? En un tiempo difícil. La puerta siempre está abierta. La puerta siempre está abierta. No hay, hermanos, error. No hay pecado. Y aquí de pronto, hermanos, no hay cosa tan terrible que podemos decir, Dios ya no quiere saber de mí. La puerta de Dios está cerrada. Le he fallado tantas veces al Señor que el Señor ya no quiere nada conmigo. Este texto me enseña que a pesar, hermanos, de lo lejos que podemos estar del Señor, Dios está siempre esperándonos. Siempre está diciéndonos, acércate a mí. Yo estoy disponible para ti. ¿Verdad? Entonces, esta, hermanos, es la aplicación que yo he encontrado de este texto. Yo quiero que realmente este Jesús sea un consejero maravilloso y admirable para cada uno de nosotros en esta noche. Que tenemos que pagar un precio, lo tenemos que pagar. Que tenemos que estudiar más su palabra, tenemos que estudiar más su palabra. Que tenemos que estar dispuestos a obedecer su consejo, tenemos que estar dispuestos a obedecer su consejo. Porque yo quiero tener entendimiento, quiero tener libertad y quiero que en mi vida haya gozo. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú ya has venido siendo Dios, te has hecho hombre y has habitado entre nosotros. Te has acercado a nosotros, Señor. No eres un Dios lejano, sino eres un Dios cercano. Eres un Dios personal, eres un Dios que se interesa aún por los más pequeños problemas que podamos tener. Y no solamente, Señor, eres un consejero para tiempos difíciles, sino que también eres un consejero que siempre está reforzando las cosas positivas que hay en nuestra vida. Está viendo nuestras potencialidades, está viendo lo que nosotros podemos hacer, Señor. Y tu mirada siempre es mejor, Señor. Tu mirada siempre es más perfecta. Tu mirada ve más allá de lo que nosotros vemos, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos descansar en tu consejo. Señor, perdónanos si muchas veces no hemos seguido tu consejo a pesar de saber lo que teníamos que hacer, las decisiones que teníamos que tomar, cómo deberíamos portarnos, Señor, y no lo hemos hecho. Señor, queremos que realmente haya una disposición firme en nosotros de aprender más de ti, de acercarnos más a tu palabra, de, Señor, tener una relación cercana contigo, porque ese consejero es el que tú quieres ser. En el nombre de Jesús. Amén.